Bienvenidos a un nuevo vídeo en Reparaciones Pepe Vera. En esta ocasión tenemos aquí unas botas de moto a las que simplemente le vamos a poner unas medias suelas y unas tapillas. En este caso no vamos a eliminarlo todo, sino que esto está en buen estado, con lo cual podemos simplemente cambiar lo que es la media suela y la tapilla. Podemos ver que está bastante fina. Aquí también se ha quedado muy fina y despegada, así que eliminaremos todo y colocaremos en este caso precisamente la goma que uso como fondo de las grabaciones. Esto es una crepelina, se llama crepelina neumático, tiene el dibujo típico de las ruedas de motos o de coches y nada, tiene 6 milímetros de grosor y vamos a usar este tipo de material para reparar estas botas de motero. Vamos a ver cómo quedan. En primer lugar, eliminamos la suela que queremos sustituir. En este caso, es suficiente el uso de unas tenazas y no es necesario aplicar calor, ya que fueron reparadas con pegamento de contacto, que es un adhesivo menos eficiente que el vulcanizado con adhesivo poliuretánico. Seguidamente, de una plancha de goma, marcamos y recortamos la cantidad necesaria para suelas y tapas. Tenemos que tener cuidado para que el dibujo en ambos casos sea longitudinal a las botas. Si nos descuidamos en este aspecto, puede quedar el dibujo en diagonal o, lo que es peor aún, con diferentes direcciones en cada una de ellas. Cuando se usa esta técnica de pegado, es necesario que las superficies estén muy limpias y debemos evitar que queden restos del adhesivo antiguo. Solo así, la imprimación podrá hacer su trabajo en el proceso de vulcanizado. Tenemos que hacer lo mismo con las suelas de crepelina previamente recortadas. Aunque es una plancha que ya viene lijada de origen, es conveniente eliminar la última capa para llegar a la goma no expuesta a la suciedad. Seguidamente, aplicamos el halogenante a la suela y también a las botas, ya que todas las superficies en este caso son de caucho. En esta fase es importante que nuestro lugar de trabajo cuente con un buen sistema de extracción de gases y, si es posible, llevar una mascarilla de carbón activado. Tras unos 20 minutos de secado, podemos aplicar el adhesivo y una vez más se recomienda ventilar bien el lugar de trabajo. Seguidamente, reactivamos con calor y prensamos unos segundos. Repetimos el proceso para la otra suela y las tapas. Finalmente, si no nos urge terminar el trabajo, es conveniente dejarlo 24 horas para que el vulcanizado tenga su máxima fuerza. Con unas tijeras recortamos grosso modo la goma sobrante. Finalmente, pulimos el canto con la lija más fina. Y aquí están, casi terminadas. Seguidamente le damos una capa de tinte a la suela en su conjunto.
Ya solo nos queda darle brillo a la bota en general para un mejor aspecto final. Y eso es todo. Si os ha parecido interesante el contenido de este vídeo, dadle por favor a me gusta. Podéis hacernos llegar vuestras dudas en los comentarios y si no queréis perderos la publicación de nuevos vídeos, suscribiros y dadle a la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente trabajo.